El jueves pasado, porque muchas personas viajan en feriado, entonces nosotros optamos por hacer nuestro culto de Semana Santa, de Viernes Santo, el jueves en la noche, ¿verdad? Para que así pudiéramos estar tranquilos como familia también. Y el jueves hablamos de lo absurdo que era la cruz. Los que estuvieron acá con nosotros el día jueves, hablamos del absurdo que era la cruz. Y hoy vamos a hablar de otro absurdo de parte de Dios, la resurrección de Jesús. Y hablábamos el jueves, Dios es Dios. Entonces, partiendo desde esta premisa, la verdad es que no hay absurdos. Hay cosas que son absurdas para nosotros, para nuestra mente, nuestra razón, para la lógica de la vida. Pero como la premisa de la historia la tiene el Señor de la historia, ¿qué absurdo hay si estas cosas provienen del mismo Dios? Entonces les quiero invitar a que leamos en 1 de Pedro, capítulo 1, los versos 3, 4 y 5. 1 de Pedro, capítulo 1, 3, 4 y 5. Dice así la palabra. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Si bien la cruz es la marca distintiva del cristianismo, nosotros vemos una cruz, o cuando una persona ve una cruz dice, esto algo tiene que ver con Cristo. Bueno, pero hay una segunda marca que también es distintiva de nuestra fe, porque Jesús, 3 días después de morir, resucita, vuelve a la vida. Y de esa manera vuelve a cambiar y romper todos los paradigmas de la humanidad. Primero, un Dios que se hace carne, un absurdo, ¿qué sentido tiene? Después, este Dios muere como hombre, un absurdo. Pero ahora nuevamente rompe los paradigmas, volviendo a la vida. La carta de 1 de Pedro, donde está este texto, está escrita para judíos y gentiles. Y es un texto que es muy pastoral. Tiene una percepción que es muy clara de la acción de Dios y de la novedad de vida que trae el seguimiento de Jesucristo. Pero al mismo tiempo es muy clara respecto al sufrimiento que puede traer la vivencia de la fe en una sociedad pagana como la de ese tiempo, y también una sociedad como la nuestra. Nosotros vivimos hoy día en una sociedad de consumo y de posmodernidad cuyas estructuras de poder y medios de comunicación tienen maneras muy sutiles de imponer sus propios valores e ideales. Y frente a eso, entonces, la carta de Pedro es hoy una gran fuente de paciencia, de esperanza y de enseñanza a una vida de imitación de Cristo. El autor de la carta afirma que es Dios mismo
quien hace posible un nuevo nacimiento, hacia una nueva vida de esperanza gracias a la resurrección de Jesucristo. Y esa esperanza está vinculada a la posesión de una herencia, ¿verdad? Y describe esa herencia con 3 adjetivos: indestructible, incontaminada e inmarchetable. Vamos por los 3. Primero, indestructible. Lo que nos está reservado en el cielo no se puede destruir. Así como tampoco se puede destruir la verdadera fe en Cristo. Porque no hay nada, queridos, en este mundo que pueda siquiera compararse con la esperanza viva que es fruto de la resurrección de Cristo. Porque el que conoce a Cristo es como trastornado. Es hombre nuevo, o mujer nueva, o ser humano nuevo. Pero no por su propia voluntad, sino que porque ha conocido al Señor del universo. Y si conoces al Señor del universo, ¿cómo vives después de eso? ¿Cómo sigues viviendo la vida como si nada pasara? Entonces, los que estamos aquí, sí, somos como trastornados. Porque tenemos un conocimiento que simplemente no puede ser destruido. El conocimiento del amor de Dios hacia nosotros. Porque, ¿cómo destruyes el amor? O más bien, ¿cómo te alejas de quien amas? Imposible, ¿no? ¿Cómo no hacer la voluntad de quien ama? ¿Cómo no guardar su palabra y sus mandamientos? ¿Cómo no ser obediente a quien lo ha entregado todo? ¿Verdad? Gerson, mira, cuando te aparezca el Zoom en esa pantalla, le das doble clic arriba. Ahí deberá ir para la otra, ¿no? O si intenta arrastrarlo. Sí, a ver. Perdón. Me tomo de donde estaba. ¿Cómo te alejas de quien amas? ¿O cómo no hacer la voluntad de quien te ama? Porque es alguien que te ama. Cuando alguien te ama, uno quiere estar con esa persona. No quiere alejarse de ella. Y si conozco a una persona que me ama, como sé que Dios nos ama, ¿cómo no guardo su palabra y sus mandamientos? ¿Cómo no soy obediente a Dios que se ha entregado completamente por nosotros?
Entonces, lo primero es que es indestructible, porque la fe y el amor son indestructibles. Lo segundo es una herencia incontaminada. Dios es diferente a cualquier cosa. No puedes comparar a Dios con nada. Y Dios está por sobre todo lo demás. Entonces, porque cuando uno piensa en incontaminado o ser contaminado, nos viene a la mente la palabra santidad, ¿no es cierto? Y si yo les pregunto, ¿debemos buscar ser santos y ser separados de la maldad? Todos ustedes me van a decir, sí, claro que sí. El tema es que cuando nosotros comprendemos la santidad, desarrollamos la capacidad de ir por la vida sin temor, sin miedo de caer. ¿Por qué? Porque el pecado ya no es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. Y si Cristo es nuestro Señor, ¿qué cosas nos pueden atemorizar? ¿De qué cosas nosotros debemos tener cuidado? Hay hermanos que a veces andan como si todo fuera, ay no, esto no puedo verlo porque, ay no, me voy a contaminar ay no, esto tampoco puedo escuchar porque me voy a contaminar con esto y voy a pecar. Y andan como huyendo de los pecados chicos de la vida, de las mezquindades de la vida, como si no se hubieran dado cuenta de que el Señor de sus vidas es el Señor de todo el universo. ¿Cómo voy a andar por la vida? Ay, qué miedo, ay, pequé, uy, no, aquí, Señor, ayúdame para que yo esté siempre lejos del pecado, como si el pecado fueran pequeños monstruos que andan en todo lado. ¿Cuáles son los pecados que nos traen problemas? ¿La mentira? La mentira. ¿Qué otro? ¿Qué pecado se puede comparar al amor de Dios? ¿Qué pecado tiene el mismo peso que el amor de Dios? ¿La infidelidad? Ando por la vida, ay, es que tengo que tener cuidado porque en cualquier momento soy infiel. ¿Malas palabras? ¿Son esas nuestras mayores tentaciones? A veces nos preocupamos tanto de no contaminarnos que no nos damos cuenta de que somos nosotros los que muchas veces, los que andamos contaminando. Nos preocupamos tanto de que los demás no actúen en maldad con nosotros porque no queremos contaminarnos, que no nos damos cuenta de la maldad que sale de nosotros. Muchas veces, por ejemplo, por medio de nuestra indiferencia, falta de amor y compasión hacia los demás. Ojo. Y tercero, la herencia que Dios nos tiene preparada no se puede marchitar. Porque, dice el texto, el poder de Dios nos protege mediante la fe. La herencia que Dios tiene para nosotros
no decae en el tiempo. No va muriendo, no va marchitando, como pasa con las plantas, ¿no? De ahí viene la palabra. Las plantas, cuando uno no cuida la planta, ¿qué pasa? La planta va así como marchitando, ¿no es cierto? Pero aquí no pasa esto. ¿Saben por qué? Porque la herencia, esta herencia de la cual habla el texto, no depende de nosotros. Dice el texto, es Dios quien nos protege. Es Él quien alimenta nuestra fe. Y es Él, tomándome un poco de la palabra marchitar, quien riega nuestra fe con agua viva que brota de su corazón constantemente, en todo el tiempo. Y todo esto solo se ha tornado posible por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Quiten la muerte y la resurrección y nuestra fe está muerta. Quiten la muerte y la resurrección y la herencia deja de ser indestructible, incontaminable e inmarchitable. Porque es la muerte y resurrección lo que le da la autoridad a Cristo de detener todo, de parar todo y de proponer un mundo nuevo y diferente. Los cristianos son personas que han nacido de nuevo, engendrados otra vez por Dios para vivir una nueva vida. Porque cuando nosotros nos concientizamos de la cruz y de la resurrección de Jesús, se produce en nuestra vida un cambio tan radical que de la única manera que se puede describir es diciendo que la vida ha empezado para nosotros completamente, nuevamente, otra vez. Y esta es una vida nueva que no se rige bajo las estructuras de pecado y derrota de este mundo, sino que nos pone en contacto con la eternidad y la esperanza futura de una vida eterna. Queridos, queridas, miren, la muerte de Cristo en la cruz, junto a su resurrección 3 días después, al final es como una puerta en el universo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Y frente a eso, nosotros no podemos vivir de manera indiferente. Miren qué hermoso. Nosotros el jueves pasado, cuando conmemoramos la muerte de cruz, hablamos ¿de qué? Del poder de Dios. ¿Se acuerdan del texto? Y hoy domingo, cuando conmemoramos o celebramos la resurrección de Él, volvemos a hablar ¿de qué? Del poder de Dios. Entonces, ya terminando, yo les invito a que te hagas una pregunta. Háganse la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Tengo la convicción de que vivo bajo la esperanza viva del Cristo resucitado? ¿Vivo la vida seguro de que el poder de Dios me protege mediante la fe? Si tu respuesta es sí, bien, adelante. Sigamos en la senda. Sigamos en la senda. Pero si tu respuesta ahí en tu corazón es no, yo quiero decirte que los que estamos aquí para ayudarte.
estamos aquí para decirte que no estás solo, que no estás sola. Porque primeramente, Dios quiere ser el Dios de tu vida, sí. Pero no solo eso. Nosotros que estamos aquí queremos acompañarte. Porque nosotros hemos aprendido que la voluntad de Dios es que nos acompañemos. Así que si te sientes lejos de Dios o simplemente piensas que no conoces a Dios, terminando esta reunión, puedes hablar conmigo o busca una persona que esté aquí que tú crees que pueda acompañarte. Pero si me permiten darles un consejo ya en esta tarde, no te quedes solo. No vivas la vida sola, porque eso no está bien. Y no vas a ser una persona feliz si enfrentas la vida solo. Leo el verso 3 nuevamente. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. La misericordia de nuestro Señor es tan maravillosa que nos da la posibilidad de nacer de nuevo mediante la resurrección que estamos celebrando hoy. Pero todos nosotros podemos optar. Podemos optar por seguir todo igual o entregarnos en sus brazos y vivir una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza transformadora. Esta es nuestra esperanza. Querido Dios y Padre celestial, Papá, Abba, Dios de nuestras vidas, gracias te damos, Señor, por la esperanza que nos das, porque es esperanza viva, es esperanza que cambia vidas, es esperanza transformadora. Y nosotros sabemos, Padre, lo que tienes reservado para nosotros. Una herencia maravillosa, indestructible, incontaminable, inmarchetable. Entonces, ayúdanos a vivir la vida, Señor, conforme tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser santos. Y ayúdanos a hacer esto en valentía, Señor, en gozo, en alegría, en victoria, sabiendo en todo el tiempo que tú eres el Dios de nuestras vidas, Señor. No hay Dios que se compare a ti, Señor. No hay amor que se compare al amor que tú tienes por nosotros, Señor. Entonces, ten misericordia de nosotros, Señor. Y mira nuestros corazones, Señor. Y límpianos de la maldad, Señor. Y haznos hombres y mujeres nuevas, llenos de ti, Señor. Llenos de tu paz,
llenos de tu presencia, Señor. Por favor. Oramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.